Hola, en esta clase hablaremos sobre JCascalog. ¿Qué es JCascalog? Es básicamente una tecnología que nos permite consultar nuestros datos que tenemos en el Master Dataset. Pueden encontrar más información sobre esto en el link que aparece abajo. Como pueden ver, esta es la estructura general que tiene una consulta en JCascalog. Al principio se parte con el New Standard Out tab. ¿Qué significa esto? Es lo que le estamos diciendo a Jay Cascalo que queremos como output una vez que se genere nuestra consulta. Ojo que esto hace referencia no a las columnas que queremos mostrar, sino que en qué formato es lo que queremos ver el resultado. En los ejemplos que hemos visto en clases, el resultado se ve en la misma consola, pero como ustedes pueden intuir, ver el resultado de una consola podría no ser lo más óptimo. Entonces, posteriormente veremos algunas otras formas de poder exportar este resultado. Luego, donde dice New Subquery, aquí señalamos cuáles son las columnas que nosotros queremos mostrar. Y a continuación vienen los predicates. Los predicates son una parte fundamental cuando se trabaja con JCascalog. En el primer predicate estamos diciendo que vamos a consultar los datos que estén en sentence con mayúscula. Esa es nuestra fuente de datos. Los datos que estén ahí van a posteriormente ser tratados en JCascalog en la columna signo de pregunta sentence. Luego, en el siguiente predicado, lo que estamos haciendo es llamar a una función que nos va a permitir hacer un split. ¿Qué es un split? Es básicamente separar una cadena de caracteres en una especie de array. Entonces, ¿cuál es el input que le estamos dando a esta función? Es el sentence con signo de pregunta que obtuvimos en, en el predicate anterior. Luego, el output que genere el predicate, donde se está haciendo el split, va a generar una nueva columna que se va a llamar word. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces estaríamos teniendo dos columnas, la del sentence y también tenemos la de las palabras, cada una de las palabras. Y el último predicate lo que hace es contar. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a contar? Básicamente esto está hecho implícitamente en JCascalog, y es que a la hora de hacer la consulta, perdón, de mostrar el resultado de las columnas que estamos declarando en Word y Count, lo que va a hacer esto es contar las palabras que aparecen en el select que nosotros declaramos. ¿Cuál es el select en este caso? Es Word. Entonces count lo que va a hacer es contar las palabras que aparecen en Word. De nuevo, vuelvo a repetir, esto es algo que se traduce implícitamente en lo que es JCascalog. Ahora podemos ver los distintos tipos de predicate que nos podemos encontrar. Están los generadores. Básicamente, ¿qué hace un generador? Lee una fuente de datos y emite cada uno de los datos que encuentra para que pueda ser consultado. Hay funciones sobre los datos, por ejemplo, el mencionado recientemente split, que nos permite separar cada una de las palabras dentro de una oración. También tenemos filtros que nos permiten, por ejemplo, este, lower than, que cada vez que la columna I tenga un valor menor a, en este caso 50, poder filtrar. Y también tenemos los agregadores,
que nos permiten hacer básicamente contar o sumarizaciones. Junto con lo dicho anteriormente, esto también no está limitado solamente a lo que viene predefinido en JCascalog, sino que uno también puede crear sus propias funciones que nos permiten hacer lo que nosotros busquemos, nuestros propios filtros y nuestros propios agregadores. Veamos un ejemplo. Tenemos una tabla con dos columnas, A y B, con los valores que pueden ver ahí. Ahora, esos datos los vamos a usar para crear una función. Esta función lo que hace es tomar el flujo. El flujo hace referencia. Otra de las particularidades que tiene JCascalog en comparación con otros lenguajes de consultas como SQL es que en este caso los join ocurren implícitamente. No es necesario que uno los declare. ¿Cómo es capaz JCascalog de entender esto? Básicamente va a comparar el nombre de las columnas. Cuando las columnas tengan el mismo nombre, va a asumir que lo que queremos hacer es un join. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos gender, age y finalmente ocurre el join cuando existió la coincidencia. ¿Qué tiene de especial el ejemplo que acabamos de ver? Si recordarán, este ejemplo es el ejemplo canónico que se utiliza cuando se enseña MapReduce. Eso lo veremos en otra clase, pero es básicamente nos muestra cómo podemos hacer el ejemplo de el caso inicial de contar palabras, pero utilizando JCascalog. Teniendo en mente lo que dijimos previamente, lo que primero necesitamos hacer es poder deserializar los datos. Ojo que deserializar los datos no significa que podamos entender las columnas que hemos almacenado, sino que es el punto inicial para poder entender el dato que está almacenado. Es por eso que el PayTab anterior lo transformamos ahora a este nuevo GetDataTab, que nos va a permitir deserializar los datos para luego poder separarlo en cada una de las columnas que nosotros queremos. Por ejemplo, en el caso que hemos visto de tweets, además de tener deserializados los datos, lo que nos interesa es poder ver el tweet o el ID del usuario. Para esto entonces vamos a necesitar una función generadora que utilice como input todo el objeto para luego poder emitir una, una tupla que contenga los elementos que queremos consultar. En este caso, podemos ver que lo que estamos obteniendo es el time, que corresponde al pedigree del data unit. Luego tenemos el texto, que es lo que viene en un mensaje en un tweet. Y tenemos el ID del tweet. Esas tres variables son las que finalmente emitimos en una nueva tupla. Con esto nos permite poder utilizar cada una de estas columnas. Como vemos acá, ¿cuál fue el input que le llegó a nuestra función extractText? Corresponde al objeto completo, pero lo que va a emitir esta función son estas tres nuevas columnas que declaramos cuando emitimos. Para complementar lo que hemos visto, nos queda ver los signos de puntuación. Les habrá llamado la atención de que cada una de las columnas que nosotros llamábamos tenía un signo de pregunta. La verdad es que eso no es aleatorio, sino que tiene un significado. Lo que está haciendo el signo de pregunta es filtrar todos los valores que sean nulos. De esta manera nos quedan datos más limpios. Pero podría ser que alguien quisiera aún así tener datos nulos. En esos casos utilizamos el signo de exclamación.
También pueden encontrar el signo doble de exclamación. ¿Para qué sirve esto? Es lo que necesitamos si es que quisiéramos hacer un outer join. ¿Qué es un outer join? Es básicamente poder hacer un cruce de tablas, pero que conserve los registros cuando son nulos. Para esto nos sirven los dobles signos de exclamación. Ahora, ¿hay algunas alternativas a JCascalog? Por supuesto que las hay. Lo importante es que las alternativas que ustedes encuentran sean capaces de leer los datos que están almacenados en un HDFS, porque ahí es donde nosotros lo estamos almacenando. Y también es importante que pueda deserializar los datos que fueron serializados en nuestro caso con Apache Drift. ¿Qué alternativas se encuentran? Está Apache Pig, Hive, Impala y Spark SQL. Todas estas tecnologías lo que permiten es poder leer estos datos y si es que quisiéramos consultarlos con estas tecnologías, lo que necesitaríamos es un deserializador que tendríamos que construir. Esto sería la clase en la que hemos visto cómo consultar los datos utilizando JCascalog.